¡Que te cojo! Bienvenidos. Mi nombre es Alberteco y me gusta la magia. Pero aquí no solo hablamos de magia, también de ciencia. Y en este programa, sobre cine. Fijaros. Esto es Alberteco Show. ¡Empezamos! ¿Os gusta ir al cine? A mí me encanta. Ir con amigos o con la familia, comer esas palomitas recién hechas o esas golosinas que nunca llegan ni a mitad de la película. Para ello, tenemos que remontarnos hasta 1895, en París, donde en el sótano del Le Grand Café se ofrecía por primera vez, de forma abierta al público y por solo un franco, poder ver 10 películas. ¿Os imagináis poder ir al cine por solo 15 céntimos? Eso sí es magia. Pero tengo que deciros una cosa. Cada película duraba alrededor de unos 50 segundos. Fueron los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo, que les permitía captar imágenes en movimiento y luego reproducirlas. Pero nuestro gran amigo Thomas Edison ya se había adelantado con algo similar, pero un poco más egocéntrico. Y digo eso porque solo una persona podía verlo. Tendrías que tener dos para verlo simultáneamente con otro. Creo que tengo uno por aquí. Vamos a verlo. Y aquí está, el cinetoscopio. Toda esta historia preciosa sobre el cine, muchos ya la conocen. Pero ¿saben ustedes lo que es el precine? Está claro que es lo que hay antes del cine, obviamente. Vamos a ver cómo se las ingenió el hombre para proyectar imágenes. El cine no existiría sin esto que estáis viendo. Esto es el precine, las linternas mágicas. Empezando con las de arriba de todo, del siglo XVII, y a medida que vamos bajando por la mesa vamos viendo algunas más modernas hasta llegar a algunas del siglo XX. Esas que tenemos por aquí se utilizaban en institutos y en universidades. Y aquí podemos ver algunas de las diapositivas que se utilizaban en las presentaciones que se proyectaban en la pared con una de estas linternas mágicas. Y lo que eran linternas mágicas pasaron a ser proyectores. Fijaros, toda esta cinta, el carrete, todo es un proyector más moderno, pero se basa en el mismo principio que la linterna mágica. ¿Ves qué teatrillos tan chulos? ¿Ves cómo juegan con la profundidad? Cómo las cosas detrás parecen más pequeñas. ¿Queréis ver algo relacionado con esto y la magia? ¡Sí! Con estas cartas tan grandes voy a realizar un efecto que realizan en el cine con la profundidad. Si colocan algo muy lejos parece muy pequeño y si lo colocan cerca parece muy grande. Fijaros, tengo aquí unas cartas que tienen casi el tamaño de mi mano. Y si coloco unas cuantas detrás, fijaros cómo parecen más pequeñas. ¿A que sí? Esto es la profundidad. Fijaros, si me acerco, esto ya no es profundidad, esto es magia. Es que son más pequeñas. Ya el tamaño de mi mano ya no son mucho menores. Fijaros, cogeré unas cuantas más, las alejo y parecen más pequeñas. Y aquí viene la magia, fijaros cómo realmente lo son, ya no tienen ese tamaño de antes. Fijaros, ahora voy a coger unas cuantas más desde aquí, fijaros cómo si las alejo parecen más pequeñas y realmente lo son. Fijaros cómo ya el tamaño de estas cartas. Voy a probar una vez más, fijaros de aquí, cogeré unas cuantas, las alejo, dejo estas por aquí, es que ya ocupan solamente una uña, fijaros cómo son pequeñísimas. Voy a volver a probarlo con unas más, mira, fijaros, aquí voy a dejar estas aquí, y fijaros cómo ya es que estas cartas son tan pequeñas que parece que no existan. Siglo XIX. Zoótropo. ¿Qué os parece? Esto forma parte del precine. Es de las primeras evidencias de imagen en movimiento. Porque, ¿veis cómo aquí el dibujito va saltando? Y esto, que es muy parecido pero con un espejo, se llama praxinoscopio. Qué nombre más raro. No sé por qué lo pusieron ese nombre, si es prácticamente lo mismo. Llega el momento de recibir al Dr. Martínez.
una vez más. La cuestión que te planteamos hoy es la siguiente. Tengo aquí este tubo. Si yo miro a través de él, veo lo que hay al otro lado. Y lo curioso es que si por aquí pongo este trozo de papel y miro, pues se ve igualmente lo que hay al otro lado. ¿Este tiene alguna explicación lógica? Claro, Albert. Esto es un truque de los baratos. Como mi inteligencia supera los límites humanos, os lo voy a contar. Resulta que es un truco de espejos. En la caja y en los tubos hay unos espejos que nos permiten ver lo que hay al final del tubo. Por eso, al taparlo, realmente no estamos tapando la imagen, porque nuestra visión está viendo el reflejo de los espejos. Pues tienes razón, es muy lógico. Nos acabas de desvelar un gran secreto. Gracias. Una vez los hermanos Lumière dieron a conocer el cinematógrafo, hubo un hombre llamado Georges Méliès que con afán de hacerse con un ejemplar asistió a ese primer espectáculo. Él era un ilusionista y además tenía su nombre el teatro Robert Houdin. Lo que hizo, y que entre los magos es muy reconocido, fue adaptar esa gran invención al mundo del espectáculo. Mediante la proyección hacía aparecer personas, animales. Había hasta un efecto mágico de un hombre que le crecía la cabeza. Se podría afirmar que fue el padre de los efectos especiales. Antes hemos hablado de las linternas mágicas, pero ¿cómo funcionan? Veámoslo. Pues de la siguiente manera. Necesitamos un punto de luz que proyecte las imágenes que hay aquí. Normalmente estas imágenes eran hechas a mano y tenemos aquí cómo empezó. Empezó con una vela, lo típico. Luego, al ver su poca capacidad lumínica, pasaron a una vela de petróleo. Luego tenemos el arco voltaico, que aquí saltaba una chispa constante que emitía luz y era mucho mejor que lo anterior. Con esto de aquí ocurrió un terrible accidente en París y se acabó quemando todo el teatro y llegamos hasta la bombilla. Y si nos acercamos por aquí podemos ver algunas de las cosas que se proyectaban. Por ejemplo, este que me ha parecido muy divertido, fijaros. Tenemos aquí un perro y aquí un toro y cuidado que viene el toro y te echa para arriba. O este de aquí también me ha parecido muy curioso. Fijaros, esto es un puente, una casa en llamas y atención que llegan los bomberos. Ya que estamos hablando de cine, ¿por qué no hablar de famosos? Voy a hacer un efecto de magia relacionado con ello. Y para esto voy a tener que ponerme una caja en la cabeza para no manipularos, para no ver absolutamente nada. Vamos allá. Así, yo creo que está bien, me molesta la nariz un poco. Yo creo que está bien, vale. Voy a coger aquí y tenemos aquí varios famosos. A ver dónde está la mesa. La mesa está justo aquí. No veo absolutamente nada. Tenemos aquí varios famosos. Lo que tenéis que hacer es colocaros en uno que no esté ni en las esquinas ni en el medio. Si tenemos... ¿Dónde está esto? A ver. Vale. Colocaros en uno que no esté ni en las esquinas ni en el centro. ¿De acuerdo? Y lo que tenéis que hacer es moveros. Izquierda, derecha, arriba y abajo. En diagonal, no, prohibido. Y saltar de famoso en famoso también, prohibido. ¿Tenéis ya un famoso escogido? Perfecto. No he oído nada. De hecho, no hay nadie aquí que me responda, pero bueno, yo sigo. ¿Lo tenéis? Pues os movéis 4 posiciones. Moveros 1, 2, 3 y 4 posiciones y os quedáis ahí en el famoso. ¿Vale? Creo que tengo yo aquí unos post-its que pone no. Porque yo creo que vosotros no estáis... A ver, voy a intentar buscar un poco. Yo creo que no estáis en este famoso de aquí. Siguiente paso. En el famoso que estéis, quiero que os mováis ahora 5 posiciones. Recordad, arriba, abajo, izquierda, derecha. Nunca en diagonal ni saltaros ningún famoso, ¿de acuerdo? Venga, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Os habéis movido ya? Perfecto. Yo ahora voy a coger otro post-it. Lo dejo por aquí y creo que no estáis. Si el post-it de antes está aquí, yo creo... No sé absolutamente dónde estoy poniendo el post-it, pero creo que estaría por aquí. Creo que en este famoso no estáis. El siguiente paso, os vais a mover 2 posiciones más. Desde el famoso que estéis, os vais a mover, ¿de acuerdo? 1,
y 2. ¿Estáis ya allí? Mira, voy a coger y voy a tapar, pues no tengo ni idea. A ver, ¿dónde están? Que me sitúe un poco. Aquí hay un post-it, aquí hay otro. Pues por aquí. En este famoso no estáis. Vale, lo hacemos una vez más. Quiero que os mováis 3 veces desde el famoso que estéis. 1, 2, 3. Cogeré otro post-it. O esta vez, mira, lo voy a hacer con 2 post-its. A ver, voy a intentar tocar. Hay un post-it aquí. A ver, en este famoso no estáis. Yo creo que... De hecho, no sé si hay algún famoso aquí o no hay nada. Yo creo que aquí no estáis. Y vamos a hacer... Voy a poner a tapar otro, que creo que no estáis. A ver, este de aquí lo hemos tapado. Este me parece que también. Vamos a ver. Este de aquí tampoco. Vamos a hacerlo otra vez de 3 movimientos, ¿de acuerdo? Venga, os movéis 3 posiciones. 1, 2, 3. A ver, ¿en qué famoso estaréis? Vamos a ver. Creo que ahora... A ver, no tengo ni idea. Por aquí, creo que es... Venga, este mismo de aquí. Vale, y ahora... No tengo ni idea de cuántos famosos quedan. Vale, voy a tapar... Vale, antes quiero que os mováis una sola posición. Y lo vamos a complicar mucho más. Una posición a la de una y una posición. De acuerdo, os quedáis ahí, os acordáis de en qué famoso estáis. Espero que os guste este actor. Porque, a ver, vamos a ver. Esto de aquí... Yo creo que aquí no estáis. Y... Vamos a ver... Ya que solo quede uno que sea en el que estáis. Y yo creo... Vamos a ver, aquí lo he puesto, aquí también. Creo que aquí no. Y aquí tampoco estáis. Vale, solo queda un famoso, ¿no? ¿Quién será? Es este famoso de aquí, no puedo reconocerlo. Vamos a ver, me voy a quitar la caja para ver en qué famoso estáis. Vamos a ver. Pero si esto es para niños, que es el de animales. Que el de famoso está aquí atrás. Pero por favor, ya es que me hacéis hacer todo el rollo. Hombre, me podéis hacer parar, que estáis aquí riendo de mí. ¿Qué pasa, que tengo un mono en la cara o qué pasa? Después de esta tomadura de pelo de los guionistas... Pero bueno, realmente funciona, ¿eh? Es un buen truco de magia. Si no lo habéis seguido, si no habéis seguido bien las instrucciones, pues ahora, marcha atrás y lo repetís. Para los que sí lo han hecho, seguiremos con más curiosidades sobre el cine. Seguidme. Anamorfosis. Es esto. ¿Qué dibujo tan distorsionado? Yo al menos no puedo intuir lo que es, pero si colocamos este cilindro de cristal, que es un espejo, podemos ver que es un señor encima de un burro. Voy a hacer con otro. Vamos a ver, esto de aquí, ¿qué creéis que es? Hagan sus apuestas. ¿Nadie sabe lo que es? Yo tampoco. Al poner esto, aparece un señor con un gran mustacho, como yo. Qué divertido, me encanta. Pero no estoy aquí para hablar de esto. Tenemos aquí esto, que seguro que muchos de vosotros tendréis esto en vuestra casa. Es un folioscopio. Hay de muchos tipos. Este, por ejemplo. Y además con una explicación y todo, ¿eh? ¿Qué le pasa al final? Bueno, pobrecito. Pues esto se basa en el mismo principio que hace muchos años. Fijaros en este, no se puede ver bien porque está un poco cascado. Rodando podemos aquí ver las distintas imágenes. No llegaba el momento, pero por fin estamos aquí con nuestro mago profesional. Tenemos aquí con nosotros en mi programa a Miki Conesa. Pues es un placer porque vemos que el programa está teniendo mucho éxito, nos agrada muchísimo y me encanta estar en tu programa y me encanta que me invites, Albert. Gracias y muchos éxitos. Gracias. Miki, en el programa de hoy hablamos sobre cine. ¿Qué es para ti el cine? El cine. ¿Sabes aquella frase que dice siempre, que hemos visto en 1000 ocasiones, que dice: me alegra que me hagas esa pregunta, porque me has hecho, Albert, la pregunta del millón? Amo el cine apasionadamente, incluso llegué a ser crítico de cine. Trabajé un tiempo como crítico de cine de películas, sobre todo de cine fantástico, que tenían que ver con el ilusionismo. Y la magia siempre está muy relacionada con el cine.
porque han llamado durante muchos años al ilusionismo, prestidigitación, juegos de manos, la reina de las artes. El cine es eso hoy en día, y gracias a la tecnología hemos conseguido hacer cosas absolutamente increíbles. Hoy en día ya se puede afirmar con absoluta certeza que se puede hacer absolutamente todo con el cine. Infografía, postproducción, trucos de cámara, trucos de tempo, trucos de timing, absolutamente todo. Y tengo un grandísimo ejemplo que he traído para hacer en tu programa, como siempre me pedís, un efecto maravilloso de una historia que sucedió, perdonadme, no hace mucho, con un incauto. Aparentaba ser un incauto, pero resultó ser un bribón. El tipo formaba un coro con las personas que pasaban por la calle y les decía: «Tienen ustedes que apostar a la distinta». Y mostraba carta negra, carta negra, carta negra, carta roja, carta negra y carta negra, y decía: «La roja es la distinta. Recuerden, igual, 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 distinta, igual, igual, igual». El tipo dejaba 3 cartas negras y decía: «La roja, señores, la distinta», y la mostraba claramente. La roja que dejaba en el centro. 6 cartas iguales, una roja la distinta, la que tienen ustedes que seguir. Y eso decía el tipo, y las ponía a su lado. Y decía: «Prepárense a perder sus ahorros». El tipo cambiaba la carta y alguien dijo: «Esta es la distinta». Y el incauto le dijo: «Señor, esta es negra, es de las iguales, usted se equivoca». Y él le dijo: «No, señor, usted ha dicho que apueste a la distinta, y esa negra es la única distinta, ya que el resto de cartas, señor, son rojas. Por tanto, señor, la negra es la única distinta». Me has dejado impresionado. Miki, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, nos vamos a ver, espero, quiero y deseo, esperamos, queremos y deseamos muy pronto. El placer es mío. Gracias. Hemos visto magia, hemos visto cine, y ahora toca ver la magia del cine, o mejor dicho, postproducción. ¡Vamos allá! Y uno de los efectos más divertidos que se pueden hacer es el de la multiplicación, ¿a que sí? Pues sí, tienes razón. Vamos a ver algo más chulo. Aparición de objetos. Algunos me confunden con Clark Gable, pero no, soy Albert Ego y esto ha sido The Albert Ego Show. ¡Muchas gracias! Entonces, ¿mañana qué queda por grabar? Esto y esto. Que te he dicho que no grabes.